Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos nuevamente Álvaro y Jenny y seguimos en este video compartiendo con ustedes los últimos 3 mitos de los que íbamos a hablar, de mitos y realidades acerca de la educación en casa. Recordarán que en la cápsula anterior hablábamos del primer mito que decía que los niños educados en casa viven en una burbuja. El segundo mito, que también vimos que no es real, es que los niños educados en casa no aprenden a socializar. Y el tercero era que no aprenden a ser competitivos. Recordarán que compartíamos con ustedes nuestras vivencias con nuestros hijos y nos dábamos cuenta realmente de qué es un mito y qué es una realidad. Pues prepárense porque vienen 3 nuevos mitos que nos ayudarán a entender mejor este modelo, este estilo de vida familiar. Los otros mitos que vamos a desarrollar el día de hoy es: los niños en la educación en casa no aprenden lo suficiente. Segundo que vamos a platicar es: solo los papás preparados, los que tienen un título, los que tienen una carrera en educación, están listos para adoptar este modelo de vida familiar. Y finalmente, que también se habla mucho, si este estilo de educación en casa es algo nuevo, si fue fruto de ocurrencias de algunas familias y surgió de la nada. Bueno, son 3 realidades que iremos platicando y, sobre todo, lo más importante, como hemos dicho en otras ocasiones, compartiendo la experiencia de nosotros como familia. Llegamos al cuarto mito, que es cuando se dice que los niños educados en casa no aprenden lo suficiente, ¿no? En alguna ocasión, alguna persona, cuando iniciábamos este camino, nos decía, un poco también a manera de burla, de chiste, que la educación en casa era algo casero, era algo como hecho ahí, por ahí se va, ¿no? Como si lo casero fuera sinónimo de baja calidad, ¿no? ¿Quién de nosotros no aprecia hoy, o muchas veces en diferentes momentos de nuestra vida, una alimentación hecha en casa, una comida hecha en casa por mamá, por los abuelos, ¿no? Donde los ingredientes, donde los sabores tienen un toque distinto? Es justo lo que buscamos o lo que se busca con la educación en casa, ¿no? Dar ese toque casero, saludable, de acuerdo finalmente a la personalidad y a las características de cada uno de los individuos que están dentro de este proceso educativo, ¿no? Entonces, la educación en casa sí es casera, sí está hecha en casa, pero está hecha buscando respetar la gradualidad y buscando sobre todo dar ese toque de amor que debe de distinguir el proceso educativo, ¿no? Sí, hemos descubierto que hay ciertos factores que permiten que los niños que son educados en casa aprendan más en menor tiempo. Uno de ellos es que el nivel de estrés que tienen al aprender es escaso o prácticamente nulo. Y esto ayuda a que el aprendizaje sea más divertido, más libre. También hemos visto que están más concentrados, con menos distracciones. Ojo, aquí no queremos decir que los niños educados en casa no se distraen. Al contrario, nos pasa sobre todo con nuestras chiquitinas. Son distraídas, pero logramos captar su atención cuando descubrimos qué es lo que realmente les gusta aprender o cómo les gusta aprender, ¿no? Sí. También otro toque casero, digamos, que busca darse en este proceso educativo es la atención personalizada que como padres buscamos darle a cada uno de nuestros hijos, ¿no? Somos nosotros, o debemos ser cada uno de nosotros como padres, quien conoce mejor las capacidades, las limitaciones, estos inicios del desarrollo de talentos que tendrán y desarrollarán nuestros hijos a lo largo de su vida. Entonces, este proceso cercano, amoroso y personal es lo que busca también que la educación y la formación vaya más allá de que se aprendan fórmulas, conceptos, teorías, procedimientos, sino que logren desarrollar uno a uno lo mejor que tiene cada quien, ¿no? Sí, y también otra cosa que ayuda mucho es que precisamente por ir persiguiendo o desarrollando este aprendizaje, no hay rezagos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos regresar al tema cuantas veces sea necesario. Si no quedó claro de una forma, a lo mejor lo aprende de otra forma, ¿no? También hemos visto que en este camino de aprender
puede profundizarse todo lo que el niño quiera. O sea, no porque dices, no, porque está en 4º grado, no le toca todavía aprender esto. No. Nosotros hemos visto que si al niño le interesa, no sé, los animales, solito va a buscar libros de animales, dibujar animales, hacerlos con plastilina, etcétera. Un sinfín de cosas o de actividades que puede hacer para que algún tema le quede claro, ¿no? Sí, digo, al final, cuando estamos platicando de esto, seguramente vienen a la mente en algunos de ustedes la pregunta, bueno, ¿y de qué se trata? Cada quien aprende lo que quiere en el momento que quiere, cada quien de acuerdo a sus gustos, hoy tengo ganas de esto y lo hago. Hay diferentes estilos, filosofías, modelos de educación en casa, ya habrá otra oportunidad de platicarlo. En nuestro caso, obviamente, precisamente por este proceso personalizado de guía que buscamos tener con ellos, es en donde vamos orientando esos talentos y este desarrollo de habilidades. Sí, se trata de que ellos vayan descubriendo sus intereses, pero también como papás ir canalizando esos intereses con una disciplina, con un orden, con una estructura. Ese es nuestro caso, ¿no? Algunos que nos escucharán tal vez llevan algún modelo de educación en casa distinto, con otra orientación, con otros intereses. En nuestro caso buscamos que esos intereses, gustos y talentos que tienen los niños se vayan canalizando con un horario, con un programa, con una estructura que no se limita única y exclusivamente a lo académico, al aprender las materias que tienen que estudiar para pasar o acreditar un año, sino a desarrollar esas habilidades, esas virtudes sobre todo, que queremos que nuestros hijos tengan y que vayan desarrollando a lo largo de su vida. Bueno, llegamos al 5º mito, que dice, solo los papás preparados pueden hacer educación en casa. Es decir, que tienes que ser o tener una profesión como maestro, ingeniero, doctor, para poder educar a tus hijos en casa. Y no, este es un mito. ¿Por qué? Porque creo que aquí, o creemos que aquí, lo que importa es la disposición como papás que tenemos para aprender junto con nuestros hijos. Sí, y en la experiencia de otras familias hemos visto como papás que son profesionales, por ejemplo, de la educación, que ellos han tomado la decisión de educar a sus hijos en casa, tienen las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas inquietudes de quienes no tienen una carrera o una profesión relacionada con la educación. Al final va más allá, como decía, de lo académico, va más allá de lo cultural en cuanto a un proceso de aprendizaje de corrientes, teorías, ideas, conceptos, etcétera, como decíamos, ¿no? Es la adopción de un estilo de vida diferente como familia, en donde se requiere más allá de un título, se requiere más allá de tener una formación académica. Sí es importante, sí ayuda desde luego, porque da herramientas, da técnicas, pero lo más importante es esa disposición y la decisión como familia de dar un paso importante, de iniciar un proceso juntos, un proceso de vida juntos, ¿no? Y de que entendamos como papás que es importante también dedicar tiempo de calidad, como dicen, pero no, tiempo de preparación en cuanto a las herramientas que vas a darles a tus hijos para que puedan desarrollar sus habilidades. O sea, requiere compromiso como papás para poder estar todos en la misma sintonía o ambos en la misma sintonía y poder darles a los niños este ambiente o crearles a los niños este ambiente de aprendizaje y acompañarlos, ¿no? Sí. Hay una cosa muy práctica que a mí me han preguntado muchas veces, ¿no? Si las dos partes, papá y mamá, trabajan, ¿es posible hacer educación en casa? Al menos desde nuestra experiencia, lo que podemos decir es muy difícil, es complicado, porque si los dos se van todo el día, ¿con quién se quedan los niños? Yo creo que al final uno de los elementos indispensables es que por lo menos uno de los dos esté en casa, ya sea papá o mamá, pero que esté prácticamente al 100% dedicado a la preparación y al acompañamiento de los hijos. Desde luego, la otra parte tendrá que trabajar. Hay
experiencias que hemos visto nosotros donde el papá hace home office, trabaja en casa y se combina perfectamente también en el acompañamiento de los hijos. Pero si el papá en este caso trabaja fuera, lo más recomendable desde luego es que la mamá esté más tiempo y más dedicada a este proceso. En el caso nuestro, más o menos así lo hemos vivido, aunque se ha combinado con experiencias a lo largo de los años, donde yo he hecho también trabajo en casa. Me ha permitido estar más tiempo teniendo esa presencia con ellos, que al final también es importante que como papás lo logremos, ¿no? Sin embargo, esa es nuestra experiencia, pero también conocemos de casos de mamás solteras. Conocemos experiencias en donde es mamá soltera y educa en casa. O sea, siempre es posible cuando tienes esta disposición y este ánimo de tomar esta decisión, de vivir este estilo de vida. Llegamos al último mito, donde se piensa que la educación en casa es algo nuevo. Basta remontarnos a la historia rápidamente para recordar cómo la educación escolarizada, como la conocemos hoy, es fruto de la revolución industrial, de este proceso en donde se necesitaban hombres y mujeres que lograran el desarrollo de la industria, el desarrollo laboral, y los niños tenían que ser orientados a instituciones donde se ocuparan de ellos para un proceso formativo y educativo, ¿no? Entonces, la educación en casa no es algo que brota de una ocurrencia de unas cuantas familias por tratar de descubrir el hilo negro, encerrar a sus hijos en la casa y ver cómo le hacen, ¿no? Sino es un proceso que se remonta desde los orígenes. Desde los orígenes de la humanidad, la educación se llevaba a cabo a través de las personas más cercanas, papá y mamá, a través de los abuelos, a través de personas como tutores que se encargaban prácticamente del acompañamiento de los niños en una familia de diferentes condiciones sociales, de diferentes culturas. Si nos remontamos un poquito más a nuestras épocas, descubrimos cómo este modelo de educación en casa, homeschooling como algunos le llaman, inicia más o menos en la década de los 70, finales de los 70, inicios de los 80 en Estados Unidos, y surge prácticamente como una crítica al sistema educativo de aquel entonces, ¿no? Estados Unidos y un grupo de familias desarrollan, digamos, un modelo que busca contrarrestar un sistema educativo carente de valores, decadente y lejano, aunque parezca hoy paradójico, lejano a Dios. Así es como brota en Estados Unidos este modelo de educación en casa. Y también surgen experiencias importantísimas en este desarrollo, como es la persona de Charlotte Mason, que en el siglo XIX en Inglaterra brota un modelo curricular que permite a algunas familias desarrollar una estructura para el acompañamiento de sus hijos, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, no es algo que nace como ocurrencia, sino es algo que nace como una necesidad, que nace también como una crítica a un sistema educativo decadente y que nace también como algo que permite a las familias lograr un proceso de crecimiento y de desarrollo integral para sus hijos, ¿no? Y es así como a lo largo de la historia hemos aprendido, conocido de varias personalidades que tienen esta aportación al mundo, como científicos como Albert Einstein, como Blaise Pascal, artistas como el pintor Claude Monet, Leonardo da Vinci, que inventores también que como Thomas Alva Edison, Graham Bell, compositores como Mozart, Mendelssohn, que por diferentes circunstancias han sido educados en casa, y entonces vemos este gran aporte a la humanidad que han tenido cada uno de ellos, ¿no? Sí, son finalmente testimonios que nos muestran cómo el proceso que llevaron ellos va dando un fruto que los distingue, que al final dejan su huella en la historia de la humanidad, dejan ese granito que transforma el entorno, como dijimos al principio, y que nos reafirman cómo el seguir este proceso de educación en casa contribuye no solamente a cambiarle la vida de uno mismo, sino a cambiar también a las personas que lo rodean, ¿no? Hace unos días posteábamos en el Instagram una frase de Thomas Alva Edison, como menciona que es a través de su madre que logra él transformar su vida y logra él ser lo que fue, ¿no? Entonces,
no es una cuestión simplemente de ciencia ficción, ¿no? O una historia muy romántica, que no es posible verlo en la realidad. Lo vemos a lo largo de la historia, y eso, a quienes hemos adoptado este modelo y este estilo de vida, nos reafirma en la decisión al ver los testimonios de esta gente. Bueno, pues así llegamos al final de estos mitos y realidades de la educación en casa. Esperamos que les haya gustado esta información que compartimos con ustedes. Denle like, compartan por favor, a lo mejor muchas familias que educan en casa pueda servirles este video. También a quienes no educan en casa, a lo mejor los tips o la información que nosotros compartimos les pueda interesar. Les pedimos que nos busquen en nuestras redes. Y espéranos en el siguiente video, la siguiente cápsula. Terminaremos esta serie de videos de educación en casa. Abordaremos pues 2 temas muy concretos. El tema de educación en casa es muy extenso y ya habrá momentos para acercarnos nuevamente a esta realidad, pero tocaremos el tema que preocupa a algunos, que interesa: acreditación, cómo acreditar la educación en casa en México, y también hablaremos de algunos tips, recursos, material, ligas, algunas páginas e instituciones que en México existen y que ya se crearon una serie de redes de familias que educan en casa, y que se ha vuelto desde luego una riqueza impresionante la cantidad de material y de apoyo que podemos encontrar para quienes tomen la decisión de iniciar este camino. Nos vemos en la próxima. Visita nuestro canal Álvaro y Jenny Viviendo el Don, y no te olvides de seguirnos también en las redes sociales. Hasta la próxima.